solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida, como cada viernes, a Fouetté, este espacio de Opus 94, en donde podemos ver la música y escuchar la danza. Yo soy Liliana Mascareñas y, como siempre, es un placer poder compartir con ustedes un poco de la historia de este bellísimo arte. Hoy les voy a presentar un ballet, pues que es como un tesoro, es una joya. Es uno de los únicos 3 ballets compuestos por el compositor ruso Dmitri Shostakovich. Este compositor solamente logró hacer la música para 3 ballets porque desde mi punto de vista pues nació en el momento equivocado. Tenía un enorme talento desde muy joven, pero en el momento en que le tocó vivir y aprovechar sus cualidades musicales, pues su obra no fue comprendida e incluso fue tachada de ir en contra de un régimen. Y es que Shostakovich desarrolló su carrera en el régimen soviético y tenía que estar sujeto a las disposiciones establecidas por este realismo socialista que se había impuesto incluso a las artes, que no había libertad de expresión ni en las artes, y pues su obra nunca encajó con los cánones que se habían establecido. Shostakovich hizo 3 ballets, el primero de ellos, El Arroyo Luminoso, que ya en su momento había sido criticado porque aparentemente hacía una burla del sistema de organización de comunas que habían establecido los soviéticos. Y este segundo ballet, El Perno, pues fue su paso al precipicio. Aún a pesar de los problemas que tuvo con El Perno, todavía se atrevió a hacer un tercer ballet que se llama La Edad de Oro. Pero hoy les voy a presentar El Perno. Tiene una música brillante, exuberante, llena de toques de músicas populares rusas, pero también con mucha influencia del jazz y de lo que estaba sucediendo musicalmente en el mundo en estos años 30. Y también tiene momentos muy cómicos. La misma partitura acompaña algunas situaciones cómicas, absurdas y dramáticas. Y este ballet, además, pues tuvo muy mala suerte porque fue prohibido desde el momento en que se bailó por primera vez en un teatro. Hay alguna discusión todavía entre si solamente llegó a bailarse durante el ensayo general o si era la función de presentación ya oficial que sucedió el 8 de abril de 1931. Pero sea que era un ensayo general o una presentación oficial, lo que sí es cierto es que después de ese momento no volvió a bailarse nunca más. Para el momento en que este ballet fue compuesto, Dmitri Shostakovich ya era una especie de héroe nacional con apenas 25 años. Y es por ello que el Teatro de las Artes de Moscú le comisionó a este joven la música para un ballet que debería, de acuerdo con las reglas del realismo socialista, describir y glorificar los valores de la Unión Soviética. Esto se hizo a través de un libreto escrito por Víctor Smirnov, y el resultado final fue que estuvo acusado de ser una sátira y de inmediato fue prohibida. Otra cosa que no ayudaba era que la coreografía de Fyodor Lopukov en su momento no fue aceptada. Lopukov fue uno de los pioneros como de la danza moderna en Rusia. Fue de estos grandes coreógrafos muy importante en su momento que se atrevió a hacer cosas que se salían como de estos cánones o los parámetros que estaban establecidos incluso también desde la época imperial en la danza. Recordemos que para este momento muchas figuras, grandes figuras de la escena artística rusa ya se habían ido a Occidente
porque no podían seguir conviviendo precisamente con estas limitaciones que imponía el régimen soviético. Y Fyodor Lopukov se quedó ahí, pero su forma de bailar pues no era entendida tampoco por el régimen, no era considerada como lo tradicional y aceptado. Por ejemplo, él fue una de las figuras que empezó a hacer esta mezcla como de tablas gimnásticas con la técnica de ballet clásico, o por ejemplo, él y sus bailarines inventaron estas grandes cargadas espectaculares que se introdujeron en el trabajo de pas de deux en los ballets rusos, porque antes no se usaba mucho, era un poco más moderado. Así es que pues esta combinación de un libreto que contenía elementos antisoviéticos de Víctor Smirnov, una coreografía poco entendida y que los críticos llamaban como que no era una danza elegante, que era pues más danza popular en algunos momentos que danza clásica, y una partitura que también se salía pues un poco de las intenciones que le había impuesto el realismo socialista a Shostakovich, provocaron que pues esta primera función, con todo el trabajo de preparación que hubo detrás, gran diseño de vestuario, todo el trabajo de iluminación, el montaje de coreografía, pues quedara en un solo intento. Es más, esta pieza se presentó este 8 de abril de 1931 y las autoridades del teatro en ese momento decidieron reemplazarlo con un clásico de batalla que no había pierde, no había manera de equivocarse con él, como era Don Quijote. Y así el Perno, una de las 3 partituras para ballet compuestas por Shostakovich, se quedó en el olvido porque ni siquiera se guardó la partitura. No había acceso a la partitura, sino hasta muchos años después, cuando Gennady Rozdestensky recuperara estas partituras e hiciera la única grabación que existe en disco. Pero vamos a pasar a esta historia. Este ballet prohibido de Shostakovich y Lopukov pues cuenta una historia muy, muy sencilla, pero a la vez era también desafiante. Es una fábrica en Rusia donde se va a instalar una nueva máquina que va a permitir acelerar la producción. Uno de los empleados pues estaba un poco en rebeldía con lo que ahí sucede y por denuncia de unos compañeros es despedido. Lo que sigue es que él decide sabotear la fábrica lanzando un tornillo a la máquina recién estrenada. Y pues esto desata obviamente su destino final. Y claro que en ese momento además hablar de saboteadores era impermisible en la Unión Soviética. Entonces este era otro de los elementos que hacían totalmente inadecuado el libreto. Como les dije, pues después de esta primera función no volvió a saberse nada más del Perno, y en el año 2005, cuando Alexei Ratmansky, que desde el 2002 era director del ballet del Teatro Bolshoi, decidió pues hacerle justicia a la gente que había sido indebidamente o injustamente castigada por el régimen. Y él empezó a rescatar los ballets que había compuesto Shostakovich, que también tenían las coreografías de Lopukov, ya había hecho Arroyo Luminoso y en 2005 estrenó el Perno. Las dificultades con las que se encontró en este momento Ratmansky es que el Perno era un ballet muy de su época, con circunstancias que eran muy locales, eran muy comunes a la gente que había vivido o que vivía en la Unión Soviética, después Rusia, pero él consideraba que no era una historia contemporánea, que había que hacerle algunos ajustes. Entonces adaptó algunas partes de la historia, cambió incluso ciertas situaciones, notablemente, por ejemplo, en el segundo acto sucedía en un pueblo en donde se daba una sátira de los personajes de la iglesia. Y para este momento, Ratmansky decidió que eso ya no venía al caso, que eso ya había trascendido el momento histórico, y resume este episodio en donde se burlan un poco de la iglesia y de sus personajes, y se vuelve una escena en un bar, en donde más bien se burlan de la gente que acude a este bar, que son los que empiezan también a alentar al saboteador de lanzar su Perno. Otro elemento que Ratmansky decidió modificar es que en la historia original no se demostraban mayormente las relaciones humanas. Hay 3 personajes centrales que son 2 hombres y una mujer: el obrero despedido saboteador, su expareja o su exnovia, y como el otro lado del obrero saboteador, que es el obrero ejemplar. Pero en ningún momento hay alguna trama de una relación entre ellos, y Ratmansky decide hacer más énfasis en este triángulo amoroso, porque de hecho pues, había una disputa y ciertos sentimientos, para también hacerlo un poco más una historia adaptada al público que no precisamente necesitaba entender todos estos elementos del momento soviético. Y hay otro detalle interesante: los personajes originales en el ballet de 1931 eran el hombre, el saboteador, Lionka, Olga, la mujer, y Piotr, que era el empleado, el obrero ejemplar. Y esto
respondía a que Lopukhov había decidido dejar los nombres de los personajes como se llamaban sus bailarines. Entonces, para la noche del estreno, o este ensayo general, Leonid Leontius hacía el papel de Lionka, el personaje femenino se llamaba Olga por Olga Mungalova y el obrero ejemplar era Piotr porque el bailarín que lo ejecutaba era Piotr Gusev. Ratmansky decide conservar esta pequeña tradición y entonces le cambia los nombres a sus personajes. Así tenemos que el obrero saboteador se llama Denis por Denis Savin, el bailarín que lo interpretó en la noche del estreno. La mujer ya no se llama Olga, se llama Nastya por Anastasia Yatsenko, la bailarina que tenía este papel. El obrero ejemplar se llama Jan porque la noche del estreno fue bailado por Jan Gadowski. Y un personaje más, que es un niño que aparece a la mitad de esta historia, pues decide llamarlo Ivashka porque el bailarín que lo bailó la primera noche es un japonés, Morihiro Ibata, y pues decidió él que Ibata sonaba un poco a Iván en ruso y que quedaba muy bien entonces que este niño se llamara Ivashka. Y dice que a partir de ahí, todas las veces que se vuelva a representar el perno, los personajes llevarán los nombres de quienes los bailaron en la noche del estreno. Y vamos a adentrarnos a esta historia. Con la música de la obertura que escuchamos al principio, nos vamos adentrando en esta fábrica que además tiene un diseño espectacular a cargo de Semyon Pashtuk, que por cierto él decía que la historia era tan absurda que le costaba mucho trabajo hacer la escenografía, ¿no? Para resaltar. Entonces hizo pues una escenografía totalmente industrial y jugaba un poco incluso con unas figuras de las máquinas que les da una especie de vida propia. Entonces, con la abertura nos vamos adentrando en esta fábrica. Es un espacio un poco oscuro porque todavía no han llegado los trabajadores y vemos paneles detrás con remaches, sí, para dar este ambiente industrial y un conjunto de 4 robots enormes hechos pues con figuras cuadradas y trapezoides, también todos llenos de remaches, con unas plataformas bajo las piernas y un rectángulo a la altura de los ojos que emite luz. Y la primera escena es ver cómo estos robots se desplazan por el escenario, mientras por atrás se ve un poco como de neblina y va entrando la luz. Y finalmente es la hora en la que llegan los empleados a trabajar y pues como era un poco tradición en la época, estaban muy de moda las tablas gimnásticas que se usaban mucho para los desfiles, para honrar a Stalin, y había toda una cultura alrededor de esta cuestión de la gimnasia en grupo, ejecutando secuencias de ejercicios. Y entonces así, en esta fábrica, comienza la jornada de trabajo. Se tiene que hacer antes que nada una sesión de ejercicios físicos. Y vemos entonces 8 filas de 6 obreros. Cada fila, hombres y mujeres vestidos con short negro, y camiseta sin mangas blanca y zapatos negros, formando este conjunto que va a hacer los ejercicios que el director de la fábrica les va a indicar desde atrás, que está en alto en una cabina, atrás en medio de estos paneles que conforman la fábrica, está en su cabina y va a empezar a través del micrófono a darles instrucciones. Les va diciendo a la cuenta 1 subimos los brazos, a la cuenta 2 bajamos los brazos, a la cuenta 3 doblamos las rodillas, en fin, así, y empieza a contarles 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos juntos, y otra vez, y cambio de fila, y a la cuenta 1 les vuelve a explicar qué hacer. Todos van en perfecta sincronía. Hay ocasiones en donde las mujeres hacen un movimiento hacia abajo y los hombres hacia arriba, en fin, pero todo se ve bien, salvo uno de los obreros que es Denis, que está en las nubes. No puede pensar más que en Nastya, su novia, que aparentemente le ha pedido que se separe. Él va por ningún lado, nunca sigue la coreografía a tiempo y todos pues en momentos interrumpen incluso la secuencia de ejercicios para rodearlo y hacerle estos gestos de ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo las cosas bien? Finalmente termina este calentamiento gimnástico y entra Nastya y empieza a saludar a los obreros. Nastya es una mujer que en la historia original era parte de las juventudes comunistas, era como la representante de las juventudes comunistas y ella no forma parte de este grupo de obreros y se nota en su vestuario. Tiene un vestido blanco a la rodilla, de manga corta y cuello muy simple y el cabello corto, por lo menos en esta caracterización que hizo Ratmansky. Ella empieza a saludar a la gente de la fábrica
y saluda a uno de los obreros que es Jan. Denny se pone un poco celoso, como tenemos un poco el antecedente que ya habían tenido un pleito, pues Denny se acerca con ella y le reclama. Bailan un pas de deux, y en este momento, después de toda la música tan cuadrada que veníamos escuchando de la tabla gimnástica, la música toma un carácter más